Otro ejemplo con respecto a la importancia de la gramática es Job 2:10. Pues de hecho cualquier versículo de la Biblia podríamos utilizarlo para estas explicaciones gramaticales. Pero utilicé el anterior para mostrar la importancia de un elemento en la gramática que es el pronombre relativo. Ahora utilicemos este ejemplo de Job 2:10 para que veamos la importancia de ciertos elementos que a veces se omiten en la gramática. En el habla común eso sucede, a veces uno deja elementos sobreentendidos, porque la mente del que nos oye los completa mentalmente. A esos elementos generalmente se les llama implícitos o tácitos, ¿no? Casi siempre si uno nombró el sujeto de una oración y vuelve y habla de otro verbo, no nombra otra vez el sujeto. A veces sucede eso. Ahora, notemos esto en este ejemplo de Job 2:10. Dice el texto, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Realmente recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Detengámonos brevemente en la parte que dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Detengámonos brevemente en esa parte. Es una pregunta retórica. O sea, una pregunta retórica es una pregunta que induce la respuesta. Como cuando uno pregunta, ¿no es cierto que tal cosa? ¿Qué está esperando que le diga? Es así, ¿cierto? Esa es una pregunta retórica. Ya nos indujo, ya nos sugirió la respuesta. Es decir, a la pregunta ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La respuesta que se está esperando es, claro que sí. Claro, lo recibiremos. Ahora, ¿qué es lo que sí recibiremos de Dios de acuerdo a ese texto? Tanto el bien como el mal. Ahora, podríamos analizar esta oración de esta manera. Note que en la segunda parte de la oración hay un elemento que está omitido. En la primera parte de la oración dice, recibiremos de Dios el bien. Está el verbo, está un sustantivo con la preposición de y está ahí el bien, el complemento directo. Y en el segundo caso está la negación no, el adverbio negativo no, otra vez el verbo recibiremos y se coloca el complemento directo el mal. Se contrasta bien con mal. Pero cuando hacemos la comparación notamos que en la segunda parte se omitió un elemento. ¿Cuál fue el elemento que se omitió? Está entre paréntesis ahí. De Dios. Eso es lo que se le denomina entonces un elemento elíptico, un elemento que está implícito y que deberíamos completarlo. El sujeto de toda esta oración es la primera persona plural, nosotros. Está hablando Job. No, te recibiremos. Nosotros recibiremos. O sea que está hablando Job incluyendo a la persona con la que habla, su esposa. El objeto o lo que se recibe, el complemento directo es el bien y el mal. Nosotros somos los que vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? El bien y el mal. Eso es lo que dice el texto. Nos queda ahí la expresión de Dios. La pregunta entonces es, ¿qué función cumple en la oración esa expresión de Dios? Analicémoslo en la primera parte. ¿Qué significa en la primera parte recibiremos de Dios? ¿Cómo entender esa expresión ahí? Esa frase que está encabezada con la preposición de. ¿Cómo lo entenderíamos? Ayer vimos otro ejemplo con el de. Ese de no es tan fácil en ningún idioma. Puede tener diferentes significados. ¿Cómo? Ajá, bueno, pero ¿cómo lo explicaríamos? ¿Qué significa de Dios? Que proviene, ¿cómo más podríamos entenderlo? Permite, pero allá le metimos la teología, no le podemos meter eso ahí. ¿Cómo? Que pertenece, claro, puede significar recibiremos de Dios el bien, o sea, el bien que pertenece a Dios. Pero ahí diríamos que de Dios se refiere a bien y no al verbo. Modifica el bien y no verbo. Pero acá está modificándose el verbo. Recibiremos de Dios que proviene de Dios. Y probablemente ese sea entonces el significado, que proviene de Dios. Ahora, si esa frase está eliminada o está omitida en la segunda parte, porque así se habla, omitiendo esos elementos que mentalmente lo complementamos, entonces, ¿cuál significado le daríamos en la segunda parte? ¿Podríamos cambiarle el significado? Si decimos que en la primera parte es el Dios que pertenece a Dios, el bien que pertenece a Dios,
¿podríamos decir que la segunda parte es el mal que pertenece a Dios? No, porque Dios no tiene asociación con el mal. Pero si es el bien que proviene de Dios, ¿podríamos pensar que la segunda parte se refiere al mal que proviene de Dios? Esa sería la conclusión que tendríamos que sacar del texto, ¿sí lo notan? Y es en un elemento que se supone al hablar. Cuando nosotros leemos la frase completa, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, ¿sí nota que usted en su mente complementó de Dios? Eso es típico en el habla. Omitimos elementos que ya fueron mencionados anteriormente para evitar esas repeticiones superfluas. Y entonces lo que está diciendo este texto es que tanto el bien como el mal provienen ¿de quién? De Dios. Esa es la conclusión que podemos llegar a este texto. Noten entonces qué tan importante es la gramática a la hora de analizar un versículo. Cuarto, entonces ya vimos las palabras, comunidades solitas, vimos las palabras adquiriendo sentidos en contextos específicos. En tercer lugar vimos las palabras en unidades lingüísticas menores, es decir, en la oración. En cuarto lugar, decimos que es necesario interpretar en unidades lingüísticas mayores. Unidades lingüísticas mayores. Interprete en unidades lingüísticas mayores. Anteriormente les dije, unidades lingüísticas menores son las oraciones. Unidades lingüísticas mayores son los párrafos. ¿Qué es un párrafo? Pues es la reunión de varias oraciones para transmitir un argumento. Las oraciones transmiten ideas completas, pero los argumentos se elaboran articulando oraciones. De manera que el pensamiento de una persona se transmite es a través de una oración, de un párrafo, perdón. La oración da ideas completas, pero el argumento, el pensamiento de alguien o una narración siempre se articula uniendo oración con oración. De manera que la finalidad acá es llegar al párrafo. Casi siempre, si usted está enseñando un libro de la Biblia, usted va a hacer esa división, lo va a dividir en párrafos para enseñarlo. Pero para entender los párrafos, usted tiene que dividir el párrafo en oraciones. Déjenme explicar algo acá que se denomina el círculo hermenéutico, que lo hemos venido trabajando desde que empezamos a hablar de palabras. Es decir, nuestra finalidad es explicar un libro, o explicar un capítulo, o entender toda la Biblia. Pero para lograr eso nosotros tenemos que empezar con las unidades menores, con las unidades más pequeñas. ¿Cuál es la unidad básica? La palabra, está allá en el circulito pequeño. Cada palabrita, empezamos a analizar la palabrita, pero cada palabra hace parte ¿de qué? De una oración. Una vez entendemos el significado de una palabra, debemos entender qué función cumple esa palabra dentro de la oración. Entonces pasamos a entender, a analizar la oración. Una vez comprendemos el significado de una oración, esa oración hace parte de un elemento mayor que es el párrafo. Cuando entendemos las diferentes oraciones de un párrafo, entonces vamos a pasar al párrafo para comprender el mensaje completo de ese párrafo. Pero en la Biblia, los párrafos pertenecen a unidades mayores. ¿Cuáles son? Los capítulos. Eso nos pone en alerta de que cuando yo quiero interpretar un párrafo de la Biblia, yo debo captar qué lugar ocupa ese párrafo en el argumento total del capítulo. Pero los capítulos hacen parte ¿de qué? De un libro. Por lo tanto, cada capítulo tiene una función dentro del libro, dentro de la totalidad del pensamiento del autor en el libro. Y finalmente deberíamos decir entonces también que cada libro hace parte de la Biblia. Debemos interpretar cada libro en la unidad completa de las Sagradas Escrituras. Ese es el círculo hermenéutico. Ahora, en la práctica comenzamos de la palabra para terminar en el libro en la Biblia, en el significado teológico del texto. Eso es en la práctica. Pero en general es bueno que usted empiece al revés, en su práctica diaria, no en la práctica exegética, sino en su práctica diaria. Es decir, como yo les decía ayer, usted debería adquirir un conocimiento general de la Biblia. ¿Cómo usted va a tener un buen entendimiento de cada palabra, de cada oración, de cada párrafo, de cada capítulo, de cada libro, si no lee toda la Biblia? El resultado de eso es que se interpreta libros independientemente y parece que la Biblia no tiene conexión.
O se interpretan capítulos independientes y parece que los capítulos dentro de un libro no tienen unidad con el resto. No sé si lo han notado, pero muchas veces las predicaciones degeneran en estudios temáticos. Hay predicadores que están dando, por ejemplo, expositivamente el libro de Romanos, no sé, se me ocurre decir Romanos, pero van de versículo en versículo o van de capítulo en capítulo y que como parece que en cada capítulo, en cada párrafo saltan de un tema a otro tema y como que no hay ninguna conexión. ¿Por qué? Porque se omite esto. En la práctica eso significa que si usted quiere estudiar un versículo para el próximo domingo, quiere estudiar Job capítulo 2, versículo 10, ¿por dónde empezaría usted? Por leer todo el libro de Job. Por entender el argumento completo del libro de Job. Y luego dividirlo en secciones. Entender qué papel cumple cada sección en el argumento completo del libro de Job. Y luego ir a cada párrafo y entender cómo ese párrafo aporta al argumento de la sección. Y finalmente descender a cada oración. Si nota que el proceso ahí es inverso. Pero ese es un proceso que se logra es con un buen conocimiento bíblico. La clave, simplemente lean Biblia. Lean Biblia. Lean Biblia. Si va a enseñar Job, lea todo Job. Pero habitualmente no hacemos eso. Y por eso los textos dicen algo que aunque sea verdad, no es la verdad que el autor quería decir en ese mismo contexto. ¿Sí? Entonces esto es importante, quería que lo tuvieran en cuenta a la luz de hablar de todo esto de palabras, oraciones, párrafos, porque estamos presentando esto de esa manera, ¿no? Entonces decíamos que cada oración hace parte de un párrafo. Si bien cada palabra cobra un significado específico dentro de las oraciones, también debemos decir que cada oración hace parte de un argumento mayor, que es el párrafo. Generalmente en narrativa se refiere a una narración, a un compacto de una historia que se cuenta. Y en la prosa argumentativa se refiere a un argumento completo, a una idea que el autor quería defender en ese contexto. Aquí, en esta situación de los párrafos, de la relación de cada oración con el párrafo, es donde más se aplica la frase, la famosa frase hermenéutica, un texto fuera de contexto es un pretexto. Aquí es donde más se aplica eso y donde más sucede. Es decir, cuando interpretamos oraciones gramaticales, versículos de la Biblia, independientemente sin atender al argumento general del párrafo, de todo el párrafo. Las oraciones se juntan para articular narraciones o para establecer argumentos. A una oración se le puede hacer decir todo lo contrario de lo que era la intención del autor si la sacamos de su propio contexto. Cuentan la historia, una historia curiosa, una anécdota curiosa de un joven que para hablar y consolar a su iglesia del cuidado paternal de Dios utilizó esta frase: en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. En las manos del Dios vivo. Y usted puede armar todo un estudio para animar a su congregación, porque estamos en las manos de Dios y Dios cuida a sus hijos. Pero ¿cuál fue el error de ese predicador? Sacar la frase de su contexto, la oración de su contexto. El versículo completo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, el texto no está hablando de consuelo, está hablando de advertencia. Ese texto no está para consolar, está para sacudir. Es más, yo mismo fui testigo de cómo uno de los grandes apóstoles modernos en una ocasión utilizó Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso para recoger la ofrenda. Y lo hizo en serio. Lo hizo en serio. Claro, estábamos en Colombia, funcionó. No hubiera funcionado en Bolivia, ni en Venezuela, ni en Ecuador. Pero así lo hizo, despojémonos de todo peso. Y podríamos utilizarlo acá en Colombia para la ofrenda, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El texto completo, el argumento completo. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia. ¿De qué peso está hablando? No de estos pesos, sino del pecado, ¿cierto? Entonces note cómo se le puede hacer decir a un texto cualquier cosa. Definitivamente cualquier idea puede ser sustentada con la Biblia, ¿no les parece? Cualquier idea.
sí sacamos las oraciones de sus propios contextos. Hay unos que hacen eso por descuido, sin mala intención, simplemente porque no han sabido estas normas, no han prestado atención a esto, pero hay otros que lo hacen intencionalmente, con el propósito de engañar, de seducir. Tuercen las escrituras por no atender al contexto de los versículos bíblicos. Como mínimo, entonces, usted debe asegurarse de leer y entender el párrafo donde se ubica el texto que está estudiando, como mínimo. Antes de decir cualquier interpretación, cualquier cosa de su texto, usted debe estar seguro que entendió el argumento completo, por lo menos del párrafo. Pero ojalá del capítulo entero, pero mejor si lo hace de toda la sección. Y lo mejor de todo sería si lo hace en el contexto de todo el libro. De todo el libro. Un buen ejercicio que usted puede hacer, no es un ejercicio de clase, son sugerencias, es lea toda la Biblia, pero para cada libro saque sus propias conclusiones y haga una división del libro. Hágalo usted. No lo que dice el comentario, no lo que dice el manual bíblico, no lo que dice la introducción bíblica. Léase Génesis y saque las conclusiones de Génesis, de qué habla, cuál es el tema principal, cómo lo dividiría. Lea Éxodo, haga lo mismo, lea Levítico, Números, todos, con cada uno de los libros. Y usted va a encontrar que eso ya usted le da una unidad de pensamiento de la Biblia. La próxima vez que usted vaya a un versículo de Génesis, usted ya sabe cómo ubicarlo dentro del contexto general. Hagan ese ejercicio y van a ver la utilidad. La norma aquí es sencilla e irreemplazable. Interprete su texto a la luz de su contexto. Sencilla, ¿cierto? Lo conocemos. Yo creo que lo hemos escuchado 1000 veces, cientos de veces. Es una pequeña regla hermenéutica que nos cuidará mucho de hacer decir a un texto lo que en realidad no dice. Ojo con esa norma. Es una tentación muy grande y a la cual cedemos con mucha frecuencia interpretar el texto de acuerdo a nuestros propios preconceptos. Y eso no es un mal solo de aquellos que sabemos que tienen mala teología, es un mal y un peligro al que nosotros también como reformados cedemos constantemente. Por ejemplo, si yo nombro Juan 3:16 aquí, ¿cuántas interpretaciones de Juan 3:16 creen que hay acá? Ayer pregunté, bueno, ¿qué significa la palabra mundo en Juan? Y seguro que se dividen. Pero si yo le pregunto qué significa Juan 3:16, les aseguro que hay tantas interpretaciones como intérpretes en esta sala. Juan 3:16, ¿cuántos significados tiene? Uno solo. Porque hay tantas diferentes interpretaciones dentro de gente que se supone que comparten la misma teología. ¿Cuál es la razón? Ese es. Simplemente es eso. Todos leemos Juan 3:16 con nuestro prejuicio teológico, con nuestras ideas preconcebidas, y le hacemos decir al texto cosas bonitas, cosas verdaderas, pero que quizá no era lo que Juan quiso decir en ese contexto, o el propio Jesús, si son las palabras que Juan está citando de Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces esta es una norma importantísima, la sabemos hasta la saciedad, pero es la norma en la que más fallamos. Sí, hermano. De hecho, por el resto de nuestras vidas siempre vamos a tener la tendencia de usar nuestros prejuicios, porque eso es normal, natural. Sí, así pensamos. El peligro está cuando uno no conoce bien todo el contenido bíblico y solamente se basa a veces en un solo libro o en un solo versículo. Sí. Y el problema está más cuando uno ha leído más libros de teología que la propia Biblia. De acuerdo, absolutamente. Aquí es cuando realmente los prejuicios son peligrosos. Sí, así es. Así es. Incluso puede cuestionar lo que dijo cada autor en el texto. Totalmente de acuerdo. Es muy común que el intérprete lea el texto y antes de investigarlo ya le haya dado un significado, ¿o no? ¿No le pasa a usted eso? Juan 3:16, usted ya se imagina toda la teología que tiene en su cabeza de Juan 3:16, ¿cierto? Lo que leyó recientemente, lo que se le enseñó. Es común que se lea y uno le fije los ojos en aquello que me llama mi atención.
Usted lee un texto y la palabra que le gusta, ahí se fijó en esa. Usted lee el texto y si apareció la palabra elección, usted es calvinista, ahí. De eso desprendió todo el significado del texto. ¿Sí o no? Y encontramos entonces la elección en todos los versículos de la Biblia. Es muy común que nosotros leamos la Biblia a la luz de nuestra doctrina favorita. Hay gente que encuentra el amor de Dios en todos los versículos de la Biblia. La paternidad divina en todos los versículos. Hay gente, y yo le he hecho el ejercicio con gente de mi iglesia, le leo un versículo y le digo, explíqueme, ¿qué entiende este versículo? No, Dios me ama. Y le leo otro versículo, Dios me ama. No ven eso, pero no, a todos nos pasa eso, ¿a usted no le pasa? O a veces simplemente leemos el texto y nos fijamos en una palabra que, aunque importante, no recoge la idea total del versículo. Esos son los problemas que existen acá en este aspecto de la interpretación. Es como aquellas personas entonces que siempre ven el amor de Dios en cualquier texto. Pues bien, ¿saben qué? Hay quienes siempre encuentran en la Biblia la ira de Dios. En todos los versículos. Hay quienes siempre en todos los versículos encuentran la soberanía de Dios. En todos los versículos de la Biblia, y siempre predican sobre eso. Hay quienes siempre encuentran la elección en todos los versículos de la Biblia, y siempre lo predican, de todos los versículos bíblicos. O hay quienes siempre encuentran la paternidad divina. Yo le llamo a eso hacer gimnasia exegética. Hacer gimnasia exegética es coger mi idea y darle vueltas al texto, vueltas, voltearlo hasta que le hago decir lo que yo quiero. Eso no es exégesis. Nunca entonces va a ser suficiente insistir sobre este asunto. Cada oración debe ser interpretada de acuerdo a su contexto. Sí. Que hay que tratar de buscar a Cristo en cada texto. También es un problema. Es un problema, y sobre todo porque a veces se piensa que encontrar a Cristo siempre es encontrar la cruz. Y sí, hay gente que encuentra la cruz en los palos que utilizó Noé para construir el arca. Pero encontrar a Cristo en las Escrituras no significa encontrarlo siempre en la cruz, siempre significa encontrar a Cristo en sus dos naturalezas, en sus tres oficios, en sus estados, en la cruz, en la resurrección, en su exaltación. De diferentes maneras, a veces explícitamente, a veces en promesas, a veces en tipos. Entonces encontrar a Cristo en toda la Biblia es un asunto muy rico. El problema es que entonces siempre queremos encontrar la cruz y de alguna manera se hace ver allá, ¿no? Entonces, este es un asunto al cual debemos prestarle mucha atención, de verdad. Y para mí es uno de los asuntos cruciales de la interpretación. Es estar seguro de que entiendo lo que el texto dice, en su propio contexto, no lo que yo creo que el texto dice. Tratemos de desligarnos de esas ideas. El hermano decía algo verdadero. No podemos interpretar sin esos preconceptos. Después voy a hablar de eso, ¿sí? Pero tratemos de que el texto hable por sí mismo. Aunque parezca sacudir algún concepto muy apreciado por mí, hay que dejar al texto hablar. Por ejemplo, Salmo 7:11. Salmo 7:11. ¿Ah? ¿Ya lo tienen? Amén, ese texto, ¿no? Voy a tocar fibras sensibles con este texto. Dios está airado contra el impío todos los días. Antes de decir qué significa este texto, asegúrese que leyó todo el Salmo. Por ejemplo, que leyó el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Alguien que me lo lea? Jehová, Dios mío. Ahí no comienza el versículo 1. Sigayón de David Ahí comienza el versículo 1. cantó a Jehová sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Bien. Sálvame de todos los que me persiguen. Esas letricas pequeñitas que están entre el título en negrilla y el primer versículo hacen parte del texto hebreo.
Las que están en negrilla no. Las que están en negrilla es el título que puso el editor. Pero lastimosamente noto, incluso cuando se leen los salmos en las iglesias, que no se leen esas introducciones que hacen parte del texto original hebreo. De hecho, en el texto original hebreo ese es el versículo 1. El versículo 1 de nuestra Biblia es el versículo 2. Y así sucesivamente. Ahora, antes de que usted diga algún concepto de qué significa Salmo 7:11, tuvo que haber leído este versículo. Sigayón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. ¿De quién está hablando? ¿A quién le dirige este salmo? ¿Acerca de quién es este salmo? De Cus, hijo de Benjamín. ¿Sí lo nota? No sabemos quién es Cus. Es la única vez que se menciona acá. Pero sabemos que era la tribu de Benjamín. ¿Quién era la tribu de Benjamín? Saúl. Los benjamitas eran los enemigos naturales de David. ¿Cierto? O sea que este salmo está dirigido contra una persona particular. Un enemigo de David, ¿cierto? Ahora, antes de decir cualquier cosa de Dios está irado contra el impío todos los días, asegúrese de haber leído completo el versículo 11. ¿Qué dice todo el versículo 11? Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Entonces, antes de decir cualquier cosa del versículo, por lo menos usted tuvo que haber leído todo el versículo, tuvo que haber leído todo el salmo y tuvo que haber prestado atención al versículo 1. Quizá eso le evite la tentación de predicar un sermón sobre la ira de Dios contra los pecadores basado en este texto. Pero eso no es todo. Déjeme mostrarle algo interesante en este texto. Si no tiene el texto hebreo, si no puede leer el texto hebreo, compare. Vamos a compararlo, ¿listo? Biblia de Jerusalén. Dios es juez justo, tardo a la cólera, pero un Dios que castiga cada día. Sigue muy bien el texto hebreo. Muy de cerca. Por eso la coloqué de primeras ahí. Dios habla hoy. Dios es juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Interpreta el pensamiento. Biblia de las Américas, que ustedes saben que es literal, ¿no? Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional. Dios es juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Muy cerca del hebreo. Casi palabra por palabra. Reina Valera 60, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Reina Valera actualizada, Dios es el que juzga al justo, es un Dios que emite sentencia cada día. Y Biblia textual, note que esta simplemente reproduce palabra por palabra el texto hebreo, dice, Elohim es juez justo, es Dios que sentencia cada día. ¿Qué conclusión sacan ahí de la comparación? Gramatical, no teológica. ¿Cómo? Desaparece contra el impío. Ajá. La expresión contra el impío no está en el hebreo. Literalmente el texto hebreo dice Dios, juez justo, Dios airado todo el tiempo. Literalmente, leyendo literalmente el hebreo dice Dios, juez justo, Dios airado todo el tiempo. Eso es lo que dice el texto. O sea que la expresión contra el impío fue añadida. Debería estar en cursivas para indicarnos que es interpretación. No hace parte del texto original hebreo. Ahora, la dificultad de este texto se deja ver por la manera como lo tradujeron en la Septuaginta. Mire cómo lo traducen los 70. La Septuaginta es la traducción que hicieron los propios hebreos al griego de su Antiguo Testamento. En la Septuaginta literalmente este texto dice, Dios es juez justo, poderoso y paciente que no tiene ira cada día. Que no tiene ira cada día. Ahora, eso simplemente dice algo. Yo no creo que la Septuaginta sea inspirada como el texto hebreo, pero simplemente me dice algo. Los hebreos tenían un problema con la lectura de este texto. Había una dificultad en este texto. ¿Cuál es la dificultad al leer este texto en el hebreo? Una, la ausencia típica del verbo copulativo. Algo les expliqué de eso, ¿no? O sea, literalmente dice Dios juez justo. En la traducción se pone Dios es juez justo.
el verbo copulativo ser estar. Debe ser completado en nuestra traducción porque el hebreo no lo utiliza, casi nunca lo usa, aunque lo presupone. Esa es la primera dificultad. Pero la segunda dificultad es la falta de complemento directo en la segunda parte del versículo. Es decir, ¿qué expresión complementa el verbo estar airado? En hebreo, Saam. O sea, si el texto dice, y Dios ha airado todo el tiempo, cuando miramos la expresión está airado, como que hace falta un complemento, algo sobre lo que recaiga esa acción. Eso hace que entonces los traductores lo complementen. ¿De dónde traen la idea que debe colocarse contra el impío? Del versículo siguiente. Y creo que no está mal, porque si usted lee el versículo siguiente habla de la ira de Dios contra el impío. Pero la pregunta es, ¿cuál es el impío en este salmo? ¿Cuál es el impío en este salmo? Cus, hijo de Benjamín. ¿Cierto? Pero creo que esa no es la interpretación del texto. Creo que no hay por qué ponerle complemento. ¿Por qué? Porque si le ponemos complemento, simplemente le quitamos la fuerza del texto. Mi punto es este: el versículo no habla de la ira de Dios contra el impío, no está hablando de la ejecución de la ira de Dios, sino que está hablando de la ira de Dios como un atributo divino. Y note que si lo leemos literalmente eso queda claro. Literalmente, otra vez, Dios es juez justo, completando el verbo copulativo, y Dios está airado todo el tiempo. ¿Qué es lo que significa eso? Que la ira de Dios es un atributo. Dios está airado todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que la ira de Dios es parte del ser de Dios. Entonces, si nosotros le hacemos decir al texto que el texto está hablando de la ira de Dios contra los pecadores, le quitamos toda la fuerza. Toda la fuerza al texto. No es lo que está diciendo. Y en ese sentido, este es uno de los textos que más claro presentan la ira de Dios como un atributo. Y que siempre lo ha tenido Dios. Hablaba con alguien estos días, me decía que un teólogo estaba afirmando que la ira de Dios fue un atributo que apareció después de la caída. Entonces no es un atributo. Si apareció, no es un atributo. La definición de atributo es algo que es propio del ser de Dios. Sin eso no es Dios. Entonces, la ira en Dios siempre ha estado. Es diferente decir que la ira de Dios se hizo claramente visible a raíz de la caída del hombre. Entonces, ¿notan cómo es importante interpretar un texto a la luz de su contexto? Además, ¿notan cómo nuestros prejuicios teológicos nos juegan sucio? Nos hacen incluso quitarle la fuerza original a un texto. Bueno, ¿y qué tal si miramos Apocalipsis 20? ¿Ah? Bueno, los premilenialistas a la derecha y los amilenialistas a la izquierda. ¿Listo? Y los post se pueden ir. Todos leemos este texto con prejuicio y tan pronto lo mencioné, ustedes se rieron. ¿Por qué? Ay, el debate que hay alrededor de este texto, ¿no? Ah, sí, yo ya sé todos los problemas con este texto, ya sé qué es lo que hace el premilenialista, cómo lo interpreta y cómo lo interpreta la milenista. Ya todo eso se nos vino a la mente, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cuál sería la pregunta inicial acá para interpretar Apocalipsis 20, 1 al 10? ¿Por dónde comenzaría usted? Leer todo el libro de Apocalipsis. O por lo menos leer todo el capítulo 20, ¿cierto? Es decir, antes de que usted diga cualquier cosa sobre Apocalipsis 20, asegúrese de haber leído todo el párrafo, todo el capítulo y de haber entendido de qué habla. Pero antes de decir cualquier cosa de Apocalipsis 20, asegúrese de haber leído todo el libro de Apocalipsis, entender todo el argumento del libro de Apocalipsis, cómo se divide el libro de Apocalipsis y entonces qué lugar ocupa este capítulo en el argumento general del libro de Apocalipsis. Claro, yo entiendo, pastor, pero es que hacer todo eso, ¿a qué horas hago todo lo que tengo que hacer? Si me toca predicar sobre Apocalipsis 21 al 10, a duras penas voy a tener el tiempo para leer el texto y leer el comentario y armar el sermón.
No es así. No es así. Si entendimos la importancia de la hermenéutica, ¿qué significa hermenéutica? Entonces nosotros no podemos asumir el estudio de la palabra de Dios de esa manera. Simplemente voy a dar algunas ideas acá, de Apocalipsis 21 al 10. La primera, Apocalipsis 21, el versículo 1, introduce la última sección del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, como bien lo ha argumentado William Hendriksen, se divide en 7 secciones. Y no lo digo porque lo diga él, yo hice mi propio análisis del libro y veo que es así. Hay varias pautas internas en el libro, como expresiones y que ayudan a dividir el libro, como repeticiones de ideas y de términos. ¿Recuerdan el seguimiento que le hicimos al término mártir? Eso fue resultado de todo el análisis exegético que yo hice de Apocalipsis. Y llega a la misma conclusión que este comentarista. Hay 7 secciones en el libro de Apocalipsis y la última sección comienza en el versículo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. ¿Cómo comienza el versículo 1? Vi. Esa es una de las maneras como Juan nos alerta que estamos frente a una nueva sección. ¿Pero qué significa la palabra vi? La primera palabra ahí es fundamental para interpretar, que son visiones. Por lo tanto, no se pueden interpretar a la letra. ¿Cómo interpretaría esta cadena? Vi un ángel que traía una cadena. ¿Es una cadena física? Es una visión. Si nota, la palabra vi nos enmarca esto en un tipo de literatura donde el lenguaje es figurado. Ahora, evidentemente Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2, evidentemente describe la primera venida de nuestro Salvador desde la perspectiva de la derrota de los poderes demoníacos. Eso es evidente. Y a la luz del resto de la Escritura eso es evidente. ¿Qué es lo que ve Juan en los versículos 1 y 2? Un gran ángel atando ¿a quién? A Satanás. De acuerdo con Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, Cristo, con su obra en la cruz, ató a los poderes demoníacos. Y otros textos que podríamos mencionar del Nuevo Testamento. Pero mi punto es este: cuando usted lee esos versículos en su sentido natural, usted claramente nota que está hablando de una obra que ya sucedió, de un atamiento de Satanás, de una derrota de Satanás, solo que Juan no lo presenta en el lenguaje de una cadena atando a un gran dragón, y el dragón es Satanás. Y evidentemente los versículos finales, versículos 9 y 10, incluyen lo que sigue a continuación, describen la segunda venida del Cordero de Dios para derrotar definitivamente a sus enemigos y darle el galardón eterno a su pueblo. Eso es evidente, y todos los intérpretes en eso están de acuerdo. Si usted lee versículos 9 y 10, es Cristo viniendo ya a dar una derrota definitiva a los enemigos, expulsándolos, arrojándolos al lago de fuego. Si usted toma atención a eso, al contexto general de Apocalipsis, al lugar que esta sección ocupa en el libro de Apocalipsis, al versículo 1 y 2 que hablan, y al versículo 9 y 10 de que hablan, entonces usted puede pasar a interpretar el resto de los versículos. En ese contexto es fundamental interpretar toda la sección, no cada versículo individualmente, sino cada versículo en conjunto con toda la sección, y no aventurarnos a una interpretación hiperliteralista que nos haga sacar falsas conclusiones. Por lo que les dije, es una visión. Juan nos alerta de eso. A la luz de esto, podríamos decir entonces que el reino de Cristo es uno que durará 1000 años, pero que ya está en ejecución, pero que además continúa por toda la eternidad. Les dejo a su interpretación los 1000 años. Pero espero que esas claves les ayuden.